¿Recuerdas la clase en la escuela donde te enseñaron cuáles eran los 5 sentidos de los seres humanos? Bueno, el día de hoy he venido a destruir parte de aquella infancia. Pues resulta que tus profesores no te dijeron todo. Y además es mentira que el ser humano solo tiene 5 sentidos. Esta es una de esas creencias que por antigüedad se cree que son verdad. Pero la realidad es otra. Y hoy te lo voy a contar. Si bien es verdad que hay un debate en la comunidad científica acerca de cuántos sentidos son exactamente, sí podemos decir con certeza que hay más de 5. Pero lo cierto es que, aunque no hay un número científicamente aceptado, y probablemente nunca lo habrá, el sentido humano, dicho de forma simple, es una manera de recibir información del exterior, pero también del interior de nuestros cuerpos. Tenemos los sentidos clásicos que ya sabemos: gusto, tacto, olfato, vista y oído. Pero además de esos 5, tenemos otros que los científicos han estado descubriendo. Termocepción. La capacidad de sentir el calor y el frío. Esto también se considera como más de un sentido. Esto no solo se debe a los 2 receptores de frío y calor, sino también que hay un tipo completamente diferente de termorreceptor, en términos del mecanismo de detección en el cerebro. Estos fotorreceptores en el cerebro se usan para monitorear la temperatura interna del cuerpo. Nocicepción. En una palabra, dolor. Se pensó una vez que esto era simplemente el resultado de la sobrecarga de otros sentidos, como el tacto. Pero se ha descubierto que no es así, y en su lugar es su propio sistema sensorial, único. Hay 3 tipos distintos de receptores del dolor: cutáneo, de la piel; somático, de los huesos y articulaciones; y visceral, los órganos del cuerpo. La comezón. Sorprendentemente, este es un sistema de sensores distintos de otros sentidos relacionados con el tacto. Propiocepción. Este sentido te da la capacidad de decir dónde están las partes de tu cuerpo en relación con otras partes de él. Este sentido es una de las cosas que los oficiales de policía prueban cuando detienen a alguien que creen que está conduciendo ebrio. La prueba de cierra los ojos y tócate la nariz. Está probando este sentido. Este sentido se utiliza todo el tiempo de pequeñas maneras, como cuando nos rascamos una picazón en la piel. En ocasiones, ni siquiera miramos el lugar en donde tenemos comezón y simplemente nos rascamos. Equilibriocepción. El sentido que le permite mantener el equilibrio y sentir el movimiento del cuerpo en términos de aceleración y cambios de dirección. Este sentido también permite percibir la gravedad. El sistema sensorial para esto se encuentra en el oído interno y se llama sistema laberíntico vestibular. Cualquiera que haya tenido este sentido en alguna ocasión sabe lo importante que es. Cuando no funciona o funciona mal, literalmente no puedes distinguir entre arriba y abajo, y moverse de un lugar a otro sin ayuda es casi imposible. Si bien a partir de aquí ya es más complejo saber qué califica como un sentido y qué no, se sabe a ciencia cierta que hay más de 5 sentidos. Como puedes ver, algo que el ser humano daba por hecho. Sigamos. Receptores de estiramiento. Se encuentran en lugares como los pulmones, la vejiga, el estómago y el tracto gastrointestinal. Un tipo de receptor de estiramiento que percibe la dilatación de los vasos sanguíneos también suele estar involucrado en los dolores de cabeza.
quimiorrecepción. Estos activan un área de la médula en el cerebro que está involucrada en la detección de hormonas y drogas nacidas de la sangre. También está involucrado en el reflejo del vómito. Sensores de tensión. Se encuentran en lugares como los músculos y permiten al cerebro controlar la tensión muscular. La sed. Este sistema permite que el cuerpo controle su nivel de hidratación y así sabe cuándo debe decirle al cuerpo que beba. De hecho, justo en este momento tengo sed. Pondré pausa a la grabación e iré por un vaso de agua. El hambre. Este sistema permite que tu cuerpo detecte cuando necesitas comer algo. Magnetocepción. Es la capacidad de detectar campos magnéticos, lo que es principalmente útil para proporcionar un sentido de dirección al detectar el campo magnético de la Tierra. A diferencia de la gran mayoría de pájaros, los humanos no tenemos una fuerte magnetocepción. Sin embargo, los experimentos han demostrado que tendemos a tener algún sentido de los campos magnéticos. El mecanismo de esto no se entiende completamente aún. Se teoriza que esto tiene que ver con los depósitos de hierro férrico en nuestras narices. Esto tendría sentido si es correcto, ya que se ha demostrado que los humanos a los que se les han colocado implantes magnéticos tienen una magnetocepción mucho más fuerte que otros humanos que no los tienen. El tiempo. Este es debatible, ya que no se ha encontrado ningún mecanismo singular que permita a la gente percibir el tiempo. No obstante, los datos experimentales han demostrado de forma concluyente que los humanos tienen un asombroso sentido preciso del tiempo, especialmente cuando somos jóvenes. El mecanismo que usamos para esto parece ser un sistema distribuido que involucra la corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales. El mantenimiento del tiempo a largo plazo parece estar controlado por los núcleos supraquiasmáticos, responsables del ritmo circadiano. El cronometraje a corto plazo es manejado por otros sistemas celulares. La vibración. Mecanorreceptores. Es la capacidad de percibir la presión mecánica y los cambios de presión, como cuando subimos a un avión. El número de sentidos que los seres humanos poseemos en realidad varía dependiendo de cómo se ha definido un sentido. Pero, a continuación, te dejaré un cuadro en donde se enumeran los sentidos de diferentes maneras, y da como resultado de 10 a 33 sentidos. Yo soy el documentalista. Y esto fue... Solo tenemos 5 sentidos